Buenos días, licenciada y compañeros. Somos el grupo 8 y a continuación trataremos el tema sobre el cuidado inmediato del paciente politraumatizado. Siguiente. Como introducción tenemos que el cuidado inmediato del paciente politraumatizado constituye un momento crítico en la vida del paciente, ya que este puede limitarse a un daño físico. Desde este escenario clínico se presenta una complejidad única, ya que los pacientes pueden presentar diversas lesiones, desde traumas craneales y torácicos hasta abdominales y ortopédicas. Y bueno, la evaluación inicial llevada a cabo mediante un enfoque sistemático y estructurado permite identificar y abordar de manera prioritaria las lesiones que se presentan, que se presentan como una amenaza inminente para la vida del paciente. Y pues además se requiere de una atención especial en la estabilización hemodinámica, como es el manejo adecuado de las vías aéreas y ventilación, así como el control de hemorragias masivas. También es importante mencionar que la coordinación entre los distintos miembros del equipo médico debe incluir lo que son los médicos de emergencia, enfermeras y especialistas en trauma. También es esencial para poder garantizar lo que es una atención integral y efectiva. Además de la atención física inmediata, también es importante reconocer y abordar lo que son las necesidades emocionales y psicológicas del paciente y de sus familiares, ya que el impacto emocional de un trauma puede ser significativo y puede variar tanto en la recuperación física como en la calidad de vida del paciente. Siguiente. Entonces, ¿qué son los pacientes politraumatizados? Bueno, el paciente politraumatizado, o por sus siglas PLT, y que este también se denomina como trauma grave, es aquel que presenta dos o varias lesiones de origen traumático, de las cuales al menos una de ellas puede comprometer lo que es la función respiratoria o circulatoria, pudiendo suponer un riesgo vital para el paciente. Entonces, cuando hablamos de PLT, no solo nos vamos a referir a lesiones óseas, sino que también se refiere a aquellos órganos afectados. Bueno, y algo adicional es que cuando un paciente sufre varias fracturas o contusiones, pero este no corre riesgo su vida, estamos hablando de pacientes policontusionados o polifracturados. En el trauma grave se habla de dos daños. El daño primario, que es la respuesta inflamatoria local y sistémica activada por las lesiones provocadas en los tejidos. En el daño secundario es el resultado de los factores endógenos como en la hipoxemia, el síndrome de isquemia, reperfusión, la acidosis y la inestabilidad hemodinámica. Perdón. En cuanto a las causas de muerte del politraumatizado, se sigue una distribución trimodal, que esta se va a determinar en tres periodos. En el primer pico es la muerte inmediata, es decir, que el fallecimiento ocurre segundos o minutos tras la lesión, como por ejemplo es la decapitación, aplastamiento, ya sea laceración de los vasos y desmembramiento. El segundo pico, o también denominado hora de oro, se refiere a las muertes ocurridas desde 1 hora hasta las 24 horas del momento del accidente. Y como último periodo tenemos el tercer pico. Aquí las muertes ocurren horas o semanas tras el traumatismo. Y pues habitualmente estas están asociadas a complicaciones del trauma, ya sean por sepsis o un fallo multiorgánico. Bueno, y el pronóstico del paciente aquí va a depender de la gravedad del trauma y la calidad y rapidez de los cuidados. Por ello, el orden de la actuación en este tipo de pacientes es fundamental, así como una reevaluación continua del paciente durante las primeras horas hasta su estabilización. Y pues el abordaje debe ser multidisciplinar, ya que este va a requerir una actuación coordinada y sistematizada. Siguiente.
A continuación yo les voy a hablar sobre la biomecánica del accidente. Bueno, el trauma se produce cuando una fuerza o energía externa impacta sobre el cuerpo, produciendo así lesiones, ya sea lesiones traumáticas cerradas o penetrantes. Estas transferencias de energía pueden ser mecánica, térmica, eléctrica, química, radiación o por ausencia repentina del calor y oxígeno, que son esenciales para la vida. Conocer los mecanismos de acción de los traumatismos ayuda a los profesionales a anticiparse a las posibles complicaciones que se puedan presentar. Y como bien podemos ver, los mecanismos del trauma, pues los mecanismos de lesión se corresponden con uno de los cinco siguientes, ya sean solos o combinados. Tenemos lo que es extensión, flexión, torsión, tracción y compresión. Bien, el intercambio de energía también interviene en la mayor o menor gravedad, pues esta depende de la densidad del tejido sobre el que actúa el elemento vulnerable, por ejemplo, un puñetazo contra un ladrillo. Distancia de detención, pues a mayor distancia de detención, la deceleración producida sobre el cuerpo es menor. Superficie afectada, cuanto más amplia es la superficie afectada, mayor es la fuerza que incide sobre ella. Y por último, cavitación, pues es lo que ocurre cuando un cuerpo en movimiento animado de una energía golpea una estructura, se va a producir una tendencia a la separación de las moléculas del cuerpo golpeado. Este es un fenómeno parecido a lo que ocurre con los bolos. Una bola golpea a otra cuerpo dispersando. A continuación, mi siguiente compañero. Tenemos entonces, luego de esta presentación, los tipos de traumatismos. Tenemos, por un lado, los traumatismos contusos o cerrados, donde se explica que un traumatismo puede implicar un golpe directo, un golpe seco, de manera brusca, con cierta velocidad. Hay órganos como el vaso y el hígado que son los que se lesionan con mayor frecuencia a ser órganos compactos, órganos cerrados, mientras los órganos que tienen los órganos huecos, como los intestinos, el estómago, son más capaces de reponerse a estos golpes. El cuerpo tolera más un puñetazo seco antes que sobre un órgano que tenga una estructura completa y cerrada. Y por otro lado tenemos los traumas penetrantes o abiertos, que estos lo conocemos más cuando la piel se ve comprometida por agentes externos como armas de fuego o heridas o provocados por heridas de armas blancas. Por ejemplo, una puñalada en el tórax puede ser dirigida hacia abajo y puede atravesar, por lo tanto, el diafragma y afectar el estómago y en este caso de igual manera afectaría a los órganos que son huecos y su composición anatómica, por lo tanto. Entonces tenemos traumas penetrantes o abiertos y traumas contusos o cerrados. Siguiente diapositiva. Entre la mortalidad de los traumatismos, sabemos que se estudió en el 2019 que existió y existe un alto índice de pacientes que fueron atendidos con signos vitales en un 55% que fueron productos de politraumatismos, ya sea accidentes en moto, que se hayan encontrado en medio de un asalto y que hayan sido atendidos mientras sus signos vitales, que vendrían a encajar un 47% con una alta causa de muerte en el politraumatismo, de los cuales el 12% de estas personas que fueron atendidas con signos vitales fallecieron poco después. Esto debido a los requerimientos o probablemente debido a la falta de cuidado o pericia en el momento de atender en caso de emergencia situaciones como que pueden suscitar y pueden producir politraumatismos. Siguiente diapositiva, siguiente compañera.
como siguiente tema tenemos la fisiopatología del paciente politraumatizado. En sí, para poder comprender los motivos por los cuales pueden aparecer complicaciones en estos pacientes, es necesario nosotros conocer la fisiopatología que acompaña a este tipo de lesiones. Por ejemplo, el síndrome general de adaptación. Esta es una serie de mecanismos fisiológicos que se desencadenan para asegurar el correcto funcionamiento de los órganos vitales, buscando así volver a una homeostasis corporal. También tenemos la hipovolemia, que este es el cuerpo que genera reacciones fisiológicas compensadoras cuyo objetivo es la estabilización y la reanimación. Posterior a esto se produce una reacción hiperdinámica al estrés, que este se genera obviamente por el accidente y causando así una retención de líquidos y edemas. También esa alteración en las constantes vitales, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad cardíaca, provocándose un incremento cardíaco. Las alteraciones en los factores en los factores de coagulación, esto es debido a una actividad de una coagulación para limitar la pérdida sanguínea en aquellos lugares donde existe la lesión. Leucocitosis es por una disminución de la actividad del sistema inmune. La hipotensión y la bradicardia, estas aparecen después, por lo que es importante el control hemodinámico. El aumento de los desequilibrios hemodinámicos y metabólicos, estos van aumentando las complicaciones, necesidad de drogas vasoactivas, ventilación mecánica invasiva y traqueostomías. Ya, por otro punto tenemos la hipotermia, que eso es por la pérdida de sangre y vasoconstricción. Otro punto tenemos la acidosis metabólica. Esto es secundario a un shock hipovolémico, una inadecuada perfusión tisular, baja oxigenación, metabolismo anaerobio y la producción de un ácido láctico. Lesiones por el traumatismo cráneoencefálico grave. Estos son daños celulares, laceraciones, retracción y daño axonal, un hematoma estructural agudo o crónico y fracturas en la base del cráneo. Herniaciones cerebrales, esto se da por una presión intracraneal elevados. Y también están las convulsiones, que estos son factores de un mal pronóstico en los pacientes, que son la hipotermia, hipoxia, hipotensión. Ya, siguiente diapositiva. Ya, y el protocolo, aquí en sí, aquí se van a dar actividades y cuidados sugeridos por el personal de enfermería. Aquí el enfermero tiene que cumplir la función de una colocación del collarín si el paciente no lo trae puesto. La enfermera o enfermero va a estabilizar la columna, también va a preparar el equipo para una intubación, aspiración, conecta el ambú a una fuente de oxígeno, alista dispositivos como cánula orofaringea y nasofaringea y equipo para así instalar un tubo torácico. Ya. Aquí se realiza una valoración, que aquí vamos a valorar el estado de conciencia, movimientos respiratorios, presencia de estridor laringio, voz ronca y gorgoteo. Las intervenciones del enfermero, aquí van a identificar el paciente, se va a realizar la maniobra de levantamiento del mentón o desplazamiento mandibular. Si el paciente no trae collarín, como ya dije, va a proceder a colocarlo. También va a aspirar si detecta sangre, vómitos o cuerpos extraños. Tiene que administrar oxígeno suplementario, mascarilla reservorio a 10 a 12 litros por minuto. Aquí el enfermero también va a evaluar el compromiso de la vía aérea, va a preparar el equipo de intubación endotraqueal, va a asegurarse de tener disponible un ambú conectado a una fuente de oxígeno y el equipo de aspiración. Gracias. Siguiente compañera. A continuación se le va a presentar lo que es un caso clínico en relación a la temática presentada. Paciente de sexo masculino de 30 años, el cual sufrió un accidente de tránsito. El mismo se dirigía a su domicilio conduciendo una motocicleta, la cual fue impactada por la parte posterior por un taxi. Tras el impacto, el paciente sufre fracturas costales derechas comprometiendo lo que es el pulmón, provocándole un hemotórax y causándole un trauma esplénico.
una fractura en el miembro inferior izquierdo, así como también genera lo que son heridas lacerantes en la piel. Es atendido por el servicio de ambulancias en el lugar del accidente y es trasladado al Hospital Luis Bernaza. Tras la valoración en urgencias, se ingresa a lo que es la unidad de cuidados intensivos de traumatología. A su llegada viene intubado por el servicio de emergencias, está inconsciente, con shock hemorrágico, porta un collarín rígido de tipo Filadelfia, una faja inmovilizadora de la pelvis, una férula neumática en la pierna izquierda, lleva dos vías periféricas en la flexura del brazo derecho y otra en la mano izquierda, por donde se le está administrando fluidoterapia. Sus signos vitales, pues tiene lo que es la presión arterial de 80 a 50 miligramos de mercurio, tensión arterial de 36 centígrados, frecuencia respiratoria 16 respiraciones, frecuencia cardíaca 60 y saturación de oxígeno 93%. Su valoración, primero se coloca lo que es el paciente en la cama, traspasándolo con una tabla rígida y prestando la atención a lo que es a la movilización. Seguidamente se le conecta a lo que es al respirador y se le monitorizan lo que son sus constantes vitales. Se aplica lo que es valoración por A, B, C, D, E. En la vía aérea, pues el paciente está intubado por el servicio de emergencia, lo que indica que se ha asegurado lo que es la vía aérea y se está proporcionando soporte respiratorio. Se debe verificar la posición adecuada del tubo endotraqueal, la adecuada inflación del balón del tubo y la ausencia de obstrucción en la vía aérea. En respiración, pues se debe monitorizar continuamente la saturación de oxígeno y ajustar la ventilación mecánica para mantener una oxigenación adecuada. Circulación, pues el paciente presenta lo que es un shock hemorrágico debido a las lesiones descritas, lo que indica una pérdida significativa de volumen sanguíneo. Se está administrando fluidoterapia a través de dos vías periféricas para mantener lo que es la presión arterial y el volumen sanguíneo. Se debe monitorear lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En el estado neurológico, pues, se realizó lo que es la escala de Glasgow. En la apertura ocular, pues el paciente está inconsciente, no abre los ojos de forma espontánea, ni al ser estimulado, por lo que se le da una puntuación de 1. En respuesta verbal, pues dado que el paciente está intubado, no puede hablar, no se evalúa lo que es su respuesta verbal, se le da lo que es una puntuación de 1. En respuesta motora, pues el paciente no responde a lo que son estímulos motores, como el dolor de forma localizada, se le da una puntuación de 1. Y la puntuación total es de 3, que se considera grave. En exposición y entorno, pues el paciente porta lo que son dispositivos de inmovilización, como el collarín rígido, la faja inmovilizadora de pelvis, la férula neumática en la pierna izquierda para proteger las lesiones y evitar movimientos que puedan empeorarlas. Se debe mantener al paciente en un entorno controlado y cálido para prevenir la hipotermia y otras complicaciones. Continuando, se le hace lo que es la valoración según los patrones funcionales de Marjorie-Gordon, en el patrón 1, percepción y manejo de salud. En los antecedentes patológicos personales, pues no tiene antecedentes. Antecedentes familiares, madre diabética, motivo de consulta, pues por un accidente de tránsito, y el tratamiento se le está dando lo que es una intervención directa con el traumatólogo. En el tratamiento farmacológico, pues está lo que es la solución salina al 0.9%, 1000 ml vía intravenosa, complejo B 2.5 ml vía intravenosa, tramadol 50 miligramos vía intravenosa, omeprazol 40 miligramos vía intravenosa. No tiene alergias en los hábitos, no consume alcohol, no fuma, no consume drogas y sí toma café. En patrón funcional metabólico, pues su peso actual es de 81 kilogramos, su talla es de 1.76 centímetros. En el índice de masa corporal, pues de 29 con sobrepeso. En anexos y
Y en piel y anexas, pues tenemos piel con lesiones, cabello normal, cavidad bucal, piezas dentales completas y encías sanas. Manifestaciones clínicas, gastrointestinales, ninguna. Patrón de eliminación, motilidad normal, manifestaciones clínicas, ninguna. Urinario disminuido con dispositivos urinarios, en este caso la sonda vesical. En patrón, actividad y ejercicio, pues la deambulación es limitada, campos pulmonares disminuidos, ruidos cardíacos normales, dolor y signos y síntomas del dolor, dispositivos respiratorios, pues cuenta con el ventilador mecánico. En patrón sueño y descanso, pues el paciente duerme 6 horas diarias, presenta lo que es una dificultad para conciliar el sueño. Patrón cognitivo y perceptual, pupilas reactivas a la luz y simétricas, patrón de autopercepción, aspecto normal y autoestima normal, patrón funcional, rol y relaciones, familia funcional y no tiene problemas económicos. Patrón sexual y reproducción, vida sexual activa, no posee hernias ni secreciones. Patrón, adaptación y tolerancia al estrés, afrontamiento en situaciones de conflicto, bajo nivel de ansiedad. Patrón de valores y creencias, religión católica, bienestar espiritual sí, y no tiene conflictos de creencias en el tratamiento. Continuamos con lo que son los diagnósticos enfermeros. Tenemos lo que es el dominio 4, actividad y descanso. Clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. Código de diagnóstico 00295, diagnóstico de enfermería, patrón de respiración ineficaz, relacionado con la deformidad torácica, dolor y fatiga en los músculos respiratorios, manifestado por alteración en la profundidad respiratoria y bradicnia. En los resultados NOC tenemos lo que es el dominio 2, salud fisiológica, clase cardiopulmonar, etiqueta 0403, estado respiratorio, ventilación. En los indicadores tenemos lo que es la retracción torácica, se le da lo que es una puntuación de 3 moderado, disnea en reposo 4 leve, sonidos vocales distorsionados 5 ninguno y respiración con labios apretados 4. En las intervenciones NIC, campo 1 fisiológico básico, clase A, control y actividad y ejercicio. Las intervenciones 0.0140, fomentar la mecánica corporal, instruir al paciente sobre la necesidad de posturas correctas para evitar fatigas, tensiones o lesiones y ayudar a mostrar posturas correctas para dormir. En la evaluación tenemos lo que es el paciente masculino de 30 años, debido al accidente en una moto, tuvo una ruptura de sus costillas, perforando la pleura visceral y parietal, haciendo una lesión en el hemotórax, presentando un drenaje torácico. Dado a la evolución favorable del drenaje, se le retiró siguiendo los cuidados enfermeros y monitorizando los signos vitales donde se presentan leves manifestaciones adversas. El paciente está orientado y está siguiendo los cuidados en la curación para una correcta mejora. Como segundo diagnóstico enfermero, tenemos lo que es dominio 4, actividad y descanso. Clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. Código diagnóstico 00228. Como diagnóstico de enfermería tenemos lo que es el riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz relacionado con la pérdida de riesgo del volumen sanguíneo. Como resultados NOC tenemos el dominio 2, salud fisiológica clase 1, respuestas metabólicas, etiqueta 0802, signos vitales. En los indicadores pues tenemos lo que es la temperatura corporal, se le da una puntuación de 4 en desviación leve al rango normal. Frecuencia del pulso apical, se le da una puntuación de 5 sin desviación de rango normal. Frecuencia respiratoria se le da una puntuación de 3, una desviación moderada. Y presión arterial diastólica se le da una puntuación de 2, una desviación sustancial. En las intervenciones NIC tenemos lo que es campo 2 fisiológico complejo, clase N, control de la perfusión tisular. En las actividades tenemos lo que es el manejo del shock, y en las intervenciones tenemos monitorizar los signos vitales, canalizar y mantener lo que son vías venosas, administrar los productos sanguíneos, hematíes, plasma y plaquetas,
observar si existe una hemorragia externa, vigilar pulsiometría y colocar al paciente en una posición que optimice la perfusión. En la evaluación, pues de acuerdo a las intervenciones aplicadas, se espera que el paciente tenga una evolución positiva con una mejora de la perfusión tisular, estabilización hemodinámica y respuestas favorables al tratamiento del shock y lesiones asociadas. Como conclusión tenemos que el paciente politraumático o traumatizado grave es aquel que presenta una o varias lesiones que potencialmente ponen en peligro su vida. El manejo del politraumatizado se dificulta en muchas oportunidades a causa de lo que es la desorganización entre las distintas especialidades médicas que se ocupan del mismo. Eh, la estabilización temprana de las fracturas disminuye lo que es la hemorragia inicial, reduce la formación de hematomas, reduce la necesidad de narcóticos por su efecto analgésico, facilita la movilización del paciente, previene las complicaciones por decúbito, facilita los cuidados de enfermería, disminuye lo que es la incidencia del síndrome de distrés respiratorio del adulto, de sepsis, de falla orgánica multisistémica, los días de hospitalización y finalmente permite efectuar una rehabilitación muscular y articular temprana. Es esencial que el cuidado del paciente politraumatizado se realice de manera rápida y coordinada por un equipo multidisciplinario, que incluye lo que son médicos, enfermeras, técnicos de emergencia médica y otros profesionales de la salud capacitados en trauma, ya que la comunicación efectiva y la colaboración entre los miembros del equipo son fundamentales para garantizar la mejor atención posible para el paciente. Gracias, esa fue la exposición del grupo número 8.